Hola, bienvenidos a esta segunda parte de las Paleojornadas de Tagua Tagua. Estamos dando pie a lo que será la jornada de tarde. Durante la mañana tuvimos la inauguración de este evento y, por supuesto, una tremenda charla sobre la geología de Tagua Tagua. Gustavo, cuéntanos un poco qué fue lo que se vio durante la mañana y qué viene ahora entonces. Claro, la mañana estuvo muy interesante, muy entretenida con esta charla que nos dieron estos geólogos recientemente titulados de la Universidad del Desarrollo, quienes presentaron esta historia de al menos 200 millones de años, que es la geología de San Vicente de Tahuatahua. Estamos muy contentos porque nos acompañó bastante gente de distintos sectores de San Vicente, pero así también del país, quienes muy agradecidos, ¿cierto?, expresaban a través de sus comentarios sus felicitaciones por esta tremenda charla que dieron Juan Arbea, Sebastián Parada y Catalina Pincheira, todos de la Universidad del Desarrollo, casa de estudio con la cual ya desde hace 3 años veníamos desarrollando a través del MELT y Fundación Ayañuca un trabajo, ¿cierto?, de campaña geológica aquí en la comuna de San Vicente, liderados por el profesor Cristian Salazar. Eso fue durante la mañana. También vivimos, cierto, la inauguración en donde principalmente dimos a conocer quienes respaldan, quienes están detrás de esta gran iniciativa. Y nuevamente queremos señalarlo y recordarlos porque son vitales para el desarrollo de este encuentro. Claro, por eso que el Museo Escolar Laguna Tahuatahua es una institución que está formada por el trabajo en conjunto de diferentes instituciones locales, Fundación Añañuca, la Municipalidad de San Vicente, la Corporación de Educación y la comunidad local de Santa Inés, Cuchipuy y La Laguna principalmente. De esa manera es como se ha ido gestando este trabajo que se inicia en el año 2015 con la reapertura del museo y que hoy estamos nuevamente, en este caso a través de plataformas online, pero nuevamente con el trabajo que se viene desarrollando en torno a la puesta en valor, a contar la historia y naturaleza de la laguna Tahuatahua a través de la educación, a través de la investigación científica, el turismo, para mantener y conservar y proteger este patrimonio, este legado que nos quedan de nuestros antepasados más antiguos que habitaron acá, Tahuatahua, y por supuesto también lo que alberga la naturaleza de este territorio desde hace, bueno, millones de años, como pudimos conocer durante la mañana, y vamos a conocer también algunos que son de miles de años con las actividades que vienen a continuación. Claro, este encuentro es patrocinado por el Consejo de Monumentos Nacionales, por el Magíster en Paleontología de la Universidad Austral de Chile, por la Asociación Chilena de Paleontología, también por la Universidad de O'Higgins, el Núcleo de Investigación Tahuatahua. Está también la Mesa de Tráfico Ilícito de Bienes Patrimoniales, ¿cierto?, dependiente del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, y también nos acompaña desde un principio el Museo Nacional de Historia Natural, que en instantes se hará presente directamente a través de la charla que nos presentará la paleontóloga Karina Buldrini. Pero en la previa, ¿cierto? Estamos expectantes a esta charla que comenzará a las 16 en punto. En esta previa tenemos también algo dirigido a los más pequeñitos y en realidad a toda la familia. Es la presentación de 2 capítulos de la serie, Ignacio. Sí, bueno, a continuación vamos a ver el primer y segundo capítulo de la serie Club Prehistórico Misión Tahuatahua, realizada por el programa Explora O'Higgins y la Universidad de O'Higgins, una serie audiovisual dirigida a público familiar, protagonizada por niños que vienen a descubrir la riqueza que tiene Tahuatahua en su cultura y su naturaleza. Estamos muy contentos de que se puedan desarrollar este tipo de trabajo porque ayudan en esta labor y de esa manera poder llegar, por cierto, a más personas y a otras edades también.
Así que ya sin más preámbulo, yo creo que demos Claro. pie a que esto continúe. En esta previa entonces a la charla de Karina Buldrini vamos a presenciar el primer capítulo de esta serie Club Prehistórico Misión Tahuatahua. Hola amigos del club, qué bueno volver a vernos. Hola amigos del Club Prehistórico. Tenemos un gran desafío por delante, descubrir quiénes fueron las primeras personas que habitaron Chile. ¿Y cómo habrán sido esas personas? ¿Como en los monitos? Así bien peludos y con pieles de animales. Como este de aquí. Yo tengo un tío que se parece a ese cavernícola. Pero Nahuel. Quizás podríamos empezar nuestra investigación donde vive mi abuela. Tiene como 100 años de edad. Amara, ¿y dónde es eso? En San Vicente de Tahuatahua. Genial, Amara, esta misión es perfecta para ti. ¿Comencemos? Sí. Amigos, estoy a 120 kilómetros al sur de Santiago, en San Vicente de Tahuatahua, cerca de donde vive mi abuelita. En medio de un campo sembrado con repollos, me encontré un montón de científicos que están haciendo agujeros en la tierra. Aquí conmigo está Rafael Labarca, uno de los arqueólogos que trabaja en las excavaciones. Hola Rafael, soy Amara. ¿Qué están buscando en este lugar? Hola Mara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, te cuento, nosotros el año 2019 comenzamos a realizar el trabajo acá arqueológico, a hacer unos sondeos en este lugar que ahora está seco, pero antes, hace muy poco tiempo atrás, era un gran lago, el lago Tahuatahua, y lo que nosotros queríamos hacer era poder saber los cambios que había experimentado este lugar desde finales del Pleistoceno. Perdón Rafael, ¿el Pleisto qué? Sí, bueno, Mara, el Pleistoceno es uno de los muchos periodos en que los geólogos han dividido la historia del planeta. Este comenzó hace 2,5 millones de años atrás. Grandes extensiones de tierra estaban cubiertas por glaciares. También conocemos a este periodo como el de la Era del Hielo. ¿Como los monitos de la película? Bueno, sí, esos dibujos están inspirados libremente en el periodo, aunque en realidad donde nosotros estamos trabajando no había hielo, pero sí habían bosques parecidos a los que hoy encontramos en Valdivia. Hace más o menos unos 20.000 años atrás, los glaciares comenzaron a retroceder y derretirse, lo que afectó la flora y la fauna de gran parte del planeta, incluido nuestro continente y el sector donde estaba el lago. Rafael, ¿había personas en ese tiempo? Sí, pues Amara, y eso es lo fascinante, porque cuando comenzamos a excavar, detectamos una posible ocupación humana muy antigua. Esta se remonta a más de 12.000 años de antigüedad. ¡12.000 años! Eso es mucho más que la edad de mi abuelita. Sí, pues seguramente. ¿Ellos fueron los primeros habitantes de Chile? Bueno, creemos que estos sitios arqueológicos que estamos trabajando conforman uno de los asentamientos humanos más antiguos de Chile y quizás de todo el continente. Rafael, les mandé un mensaje a mis amigos contándoles del hallazgo. Y ahora me están llamando. ¿Quieren hablar contigo? Ah, ya, sí, ok. Hola, Rafael. Hola, ¿qué tal, club? ¿Cómo están? Oye, es increíble lo que encontraron. Pero ¿cómo eran esas personas? Sí, Nahuel. Bueno, yo te explico. Lo que sabemos ahora, por lo que hemos encontrado, es que estas primeras habitantes de Chile se dedicaban a cazar y a recolectar. Porque había una fauna muy nutrida de animales enormes. ¿Grandes mamíferos prehistóricos?
Exactamente, Emilio. Por ejemplo, como los gonfoterios, que también la gente los conoce como mastodontes sudamericanos, que eran parientes lejanos de los actuales elefantes. Estamos seguros que estos animales eran cazados por los habitantes de esta zona para alimentarse de la carne, usar sus colmillos como herramientas y probablemente usar su piel. Entonces eran muy inteligentes y hábiles. Así es, Maca. Las excavaciones que nosotros hemos realizado y en las que han hecho colegas, hemos encontrado puntas de proyectil, cuchillos, raspadores y otras herramientas que dan cuenta de su vida cotidiana. Estudiar este lugar, los huesos que encontramos, los instrumentos de caza, las herramientas de trabajo, los restos de animales, nos ayudará a entender cómo ha evolucionado el ser humano en este lugar y así la fauna, la flora y la geografía que lo rodeaba. Chicos, para entender nuestro presente y proyectar nuestro futuro, primero debemos conocer, cuidar y respetar nuestro pasado. ¡Gracias, Rafael! ¡Adiós! ¡Eres seco! Muchas gracias, Rafael. ¡Adiós! No, muchas gracias a ustedes, niños. Muchas gracias por su tiempo, por su interés. Nos vemos pronto, así que cuídense. Chao, chao, niños. Gracias, chao, chao. ¡Qué gran día, amigos! Descubrimos que en San Vicente de Tabatagua habitaron algunas de las primeras personas en Chile. ¿Pero cómo vivían? ¿Y qué pasó con ellos? ¿Habían animales gigantes? Tienen razón, son muchas preguntas. Parece que tendremos que continuar con nuestra investigación en una próxima edición de Club Prehistórico Misión Tabatagua. Adiós, amigos. ¡Chao, amigos! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Nos vemos! ¡Adiós! Bueno, qué entretenida primer capítulo de esta serie Club Tabatagua. Un poco la historia de la Laguna Tahuatahua, contada a través también de los investigadores que han podido hacer su trabajo acá en esta zona. En este primer capítulo se pudo ahí conocer al geólogo, al arqueólogo y paleontólogo Rafael Labarca. También de su propia voz poder escuchar sus impresiones de este lugar y compartirlo con ustedes. Así que una mezcla bien interesante de esta frescura juvenil de estos niños con también los científicos que han estado en este lugar y por cierto con imágenes bellísimas de ilustraciones y de investigaciones en terreno. Excelente, excelente trabajo desarrollado por el Par Explora O'Higgins, en este caso de la Universidad de O'Higgins justamente. Entonces nosotros contentos de poder presentarlo y dar a conocer este hermoso material que justamente es específico sobre Tahuatahua. Así que qué suerte la nuestra y disculpen por ese alcance técnico que tuvimos que bueno, a todos les pasa. Así que bueno, continuemos en esta previa a la charla de la paleontóloga Karina Buldrini y queremos presentar también ahora el capítulo número 2 de esta serie Club Prehistórico Misión Tahuatahua. Así que esperemos que no nos fallen ahora y vamos al tiro a revisar este
segundo capítulo. ¡Ay, ya es tarde! ¡Hola, Club Prehistórico! ¡Hola, amigos! Ha llegado el momento más emocionante de la serie. ¿Tiene que ver con dinosaurios? ¿Qué? ¿Hay dinosaurios en San Vicente de Tahuatahua? No exactamente. Se trata de animales prehistóricos que habitaban en la era del hielo, pero no de los dinosaurios. ¡Wow! Son mamíferos y aves gigantes. Aves gigantes. ¿Cómo eran? ¿Qué pasó con ellas? Eso lo tenemos que averiguar. Sin duda es tu misión, Emilio. ¡Adiós, Club! Amigos, vine a visitar al profesor Ervin González. Él es paleontólogo y nos ayudará con la misión de hoy. Hola, Ervin. Hola. Yo soy Emilio y con mis amigos estamos investigando sobre los mamíferos prehistóricos. Precisamente yo te puedo ayudar. Yo trabajo en la ex laguna de Tahuatahua, el sitio con la mayor diversidad de fósiles de la megafauna del Pleistoceno de Chile. ¿Megafauna? Así es, Emilio. A fines de la era del hielo, hace 11.000 años, existía en Tahuatahua una laguna de 13 kilómetros de largo. Alrededor de ella se dieron excelentes condiciones para sostener la vida de la megafauna. Animales salvajes de gran tamaño, y entre ellos estaba el gonfoterio, una enorme especie que fue ancestro de los elefantes actuales. Estos gonfoterios medían más de 2,5 metros de altura y más de 5 toneladas de peso. Su nombre científico es Notiomastodon platensis, pariente de los mastodontes y los mamuts. Podríamos decir entonces que es el elefante sudamericano extinto. ¡Wow! Era enorme, increíble. Así es, Emilio. ¿Cómo saben su aspecto? Conocemos cómo eran porque hemos encontrado muchos huesos que nos han permitido saber mucho sobre estos animales, pero también sobre muchas especies más. Ervin, ¿qué otros animales han encontrado? Mira, Emilio, en las excavaciones hemos encontrado 28 especies de animales distintos, que incluyen moluscos, peces, ranas, reptiles, aves, marsupiales, roedores, caballos, ciervos, etc. Es el sitio con la mayor biodiversidad de la era glacial en Chile. ¿Y todos eran animales gigantes? No todos, pero hemos encontrado evidencia de que hubo varias especies de gran tamaño. Por ejemplo, la tagua gigante. Descubrimos parte de sus esqueletos, pero aún no tenemos un esqueleto realmente completo. Era de un tamaño similar a la tagua cornuda del altiplano chileno. También encontramos ranas gigantes, mucho más grandes que las que habitan en la zona central de Chile. ¡Oh, qué bacán! ¡Ay, Ervin! Parece que mis amigos del Club Prehistórico quieren hablar contigo. Hola, Ervin. Hola, Club. ¿Es verdad que hay elefantes en Chile? Hola, Maca. Sí, aunque tú no lo creas, hasta hace 11.000 años atrás habían parientes de los elefantes actuales que viven en África y en Asia. ¿Qué comían? ¿De qué se alimentaban, Ervin?
Eran herbívoros que se alimentaban de arbustos, árboles y frutos. Sabemos que comían al analizar los restos fósiles de comida entre sus dientes. Además, podemos conocer el clima mediante el análisis de unos átomos conocidos como isótopos estables. También la química nos muestra el ambiente donde habitaron, si este ambiente fue abierto como la sabana africana o fue cerrado como los bosques fríos de la Patagonia chilena. ¿Y qué pasó con ellos, Servin? Bueno, Maca, estos animales se extinguieron hace 10.000 años. Las razones todavía no están resueltas, pero se barajan dos posibilidades. Una, por razones climáticas, y la otra, la llegada del ser humano a América del Sur hace aproximadamente 15.000 años. ¿Saben qué quiere decir eso? ¿Qué? Que estos gigantes convivieron con los primeros humanos que habitaron Chile. Los hallazgos de Tahuatahua son muy importantes a nivel mundial porque hay evidencia de caza de esta megafauna por parte de esos humanos. ¡Wow! Gracias, Servin. Aprendimos mucho hoy. De nada, amigos. Hasta pronto. Chao, Hasta Erwin. pronto. Muchas gracias. ¡Qué tremenda aventura, Emilio! ¡Te pasaste! Estuvo genial, los animales gigantes, las cacerías. ¿Y eso qué significa? Había ancestros de los elefantes en Chile. Bueno, amigos, adiós. Nos vemos en otra aventura de Club Prehistórico Misión Tahuatahua. Chao, amigos. Chao, Club Prehistórico. Chao, amigos, hasta la próxima. Adiós. Bien, maravilloso, ¿cierto? Hermoso capítulo, el segundo de esta serie, Club Prehistórico Misión Tahuatahua, un gran producto de divulgación creado por el Par Explora de la Universidad de O'Higgins, ¿cierto? Así es, y bueno, mañana vamos a continuar transmitiendo esta serie audiovisual y atentos porque se vienen 2 capítulos también para ir reconociendo desde otras perspectivas la laguna Tahuatahua y toda su riqueza y biodiversidad. Así es, y bueno, como les fuimos comentando, esta era la previa, estamos expectantes a la presentación que nos dictará en segundos, en instantes, la paleontóloga Karina Buldrini, a quien ya la invitamos a este set a participar. Karina nos acompañará esta tarde con una entretenida charla representando al Museo Nacional de Historia Natural de Chile, pero así también al Núcleo de Investigaciones Tahuatahua, agrupación de científicos de la cual ella forma parte. Así que, Karina, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, hola Gustavo, buenas tardes, mucho gusto, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de poder participar nuevamente en las paleojornadas de Tahuatahua. Así es que muchas gracias por considerarnos y permitirnos estar hoy día colaborando como museo y como núcleo de investigaciones Tahuatahua. Sí, Karina, bueno, para nosotros también es un gusto poder compartir contigo a través de estas quintas paleojornadas de Tahuatahua y comentarte que hay harta expectación por tu presentación. De hecho, nos piden mandar un saludo para el Colegio Los Héroes,
sector Sarmiento de la comuna de Curicó, al séptimo básico con el profesor Sergio Torres, que ya están conectados y se han organizado entre ellos para poder estar en esta actividad. Así que un saludo para ustedes por ese apoyo, chiquillos, y también, por supuesto, que se transmite aquí a la paleontóloga que nos va a comentar sobre los fósiles de Tahuatahua el día de hoy. Así es, para nosotros es una tremenda alegría contar con la colaboración del Museo Nacional de Historia Natural y contar con el apoyo del NID, este núcleo de investigadores que se forja en función de esta gran riqueza arqueológica, geológica y paleontológica que tiene Tahuatahua y que nos viene hoy día a presentar de alguna forma Karina. Así que sin mayor preámbulos, desde ya agradecerte tu trabajo, tu ponencia, y damos paso a la presentación de Karina, preparada especialmente para esta tarde en esta esta primera jornada de Paleojornadas de Tahuatahua 2021. Así que Karina, adelante. Ya, voy a compartirles mi pantalla y mientras tanto le agradezco también a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Eso. Ay, perdón. Ahí estamos entonces. ¿Ven mi pantalla? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, como les comentaban los chicos, hoy les vengo a hablar un poco, a compartir acerca de la interesante fauna fósil de la antigua laguna de Tahuatahua. Pero para adentrarnos en esta maravillosa fauna, quisiera que hiciéramos un viaje un poquito más hacia el pasado. No tan hacia atrás como fueron los chicos de la charla de la mañana, pero sí me gustaría que nos fuéramos al inicio de la era cenozoica. El Cenozoico, también conocido como la era de los mamíferos, se inicia posterior a la extinción de los dinosaurios no avianos, hace 66 millones de años atrás, luego del impacto de un meteorito que habría sido la causa de la extinción de estos dinosaurios y de otros linajes también que se extinguieron en ese entonces. Y se le conoce como la era de los mamíferos porque si bien los mamíferos existen desde ya hacía un tiempo atrás y coexistieron con los dinosaurios también, es durante esta era en que alcanzan una diversificación y una colonización de prácticamente todos los ambientes terrestres y marinos que conocemos. Entonces vamos a observar que durante la era cenozoica es donde tenemos la mayor diversidad y abundancia también de mamíferos a lo largo de la historia geológica. Esto es muy interesante y en particular para nuestro país, para todo el continente, ya que Sudamérica en particular tiene una historia bien particular con respecto a su historia y a su composición de mamíferos. En ese sentido, y nosotros nos vamos a este periodo de el límite entre la era mesozoica y el cenozoico, tenemos una conformación de los continentes que es distinta a la conformación que nosotros tenemos hoy en día, en la que Sudamérica está conectada, por ejemplo, con Norteamérica a través de América Central y desconectada, por ejemplo, de la Antártica. Cuando nosotros nos vamos a mirar en este límite de los 66 millones de años, vamos a ver que Norteamérica y Sudamérica no estaban conectados y sí había una conexión terrestre entre Sudamérica y Antártica, por ejemplo, que a su vez también estaba conectada con Australia. Entonces, sí, yo les estoy comentando todo esto porque tiene que ver con la fauna de mamíferos que nosotros observamos hoy en día, o la misma fauna de la laguna de Tahuatahua, es consecuencia o va a ser consecuencia de una serie de fenómenos que han venido ocurriendo a lo largo del tiempo y de una historia muy extensa que permite que se conforme de esta manera. Entonces, si nosotros miramos en este momento, que es el origen de la era cenozoica, vamos a tener que existía una conexión entre Norteamérica y Sudamérica que se fue perdiendo con el tiempo. Entonces, durante esta conexión que existió un poquito de tiempo antes de la extinción de los dinosaurios, alcanzan a arribar a Sudamérica un grupo de mamíferos placentarios herbívoros y un grupo de marsupiales.
que se suman entonces a la fauna de mamíferos que estaba presente durante la era de los dinosaurios, que estaba constituida por linajes que no corresponden ni a placentados, ni a marsupiales, ni a monotremas, que son los 3 grandes linajes de mamíferos actuales que tenemos nosotros hoy en día. Estos grupos que actualmente están extintos son los guanaterios, los drioléstidos, y en Chile, de hecho, hace poco se publicaron el hallazgo de 2 especies de mamíferos mesozoicos que coexistieron con los dinosaurios y habitaron en la región de Magallanes, en la Patagonia chilena. Esto es muy interesante porque estos linajes, luego de la extinción de los dinosaurios y del transcurrir del Cenozoico, comienzan a disminuir en su diversidad y posteriormente se extinguen. Entonces, hoy en día nosotros no tenemos ningún tipo de representante actual de estos grupos. Mientras que estos otros linajes que yo les decía que alcanzaron a llegar justo antes de esta gran extinción, que eran los marsupiales y los placentados herbívoros, alcanzan una gran diversificación durante el Cenozoico. Vamos a ver entonces que desde los 66 millones de años en adelante empieza a ocurrir un proceso de aislamiento de Sudamérica. Comienza esta desconexión con Norteamérica, posteriormente se desconecta también de Antártica y vamos a llegar a un momento en el que Sudamérica queda completamente aislado de otros cuerpos continentales. Y esto es importante en términos evolutivos porque en las islas en general ocurren fenómenos de diversificación y de evolución que son bien particulares de ese lugar, porque no vamos a tener un intercambio genético con otras poblaciones. Entonces, la diversificación que se da en estos lugares es completamente distinta de la que se va a estar dando en ese momento en África, en Norteamérica, en Europa, que a su vez sí tenían otras conexiones. Y eso entonces nos genera que Sudamérica desarrolle una fauna de mamíferos muy particular. Ahí vamos a encontrar entonces grupos exclusivamente sudamericanos, como una serie de marsupiales o organismos muy cercanos a los marsupiales, como los esparazodontes, los boriaénidos y los microbioterios, donde tenemos, por ejemplo, al monito del monte, que sería uno de los pocos representantes actuales que nos quedan a nosotros en Chile del gran acervo de marsupiales que hubo en algún momento. Los marsupiales en ese entonces fueron los grandes depredadores de los ecosistemas, dado que todavía no habían carnívoros como los vemos hoy en día. Y eso se los voy a contar en un ratito más. Otro linaje espectacular que se genera en Sudamérica es todo el linaje de los cenartros, donde se incluyen a los armadillos, los gliptodontes, los perezosos y los osos hormigueros. En ese sentido, quizás uno de los restos más espectaculares y más reconocidos a partir del registro fósil son los grandes acorazados, los gliptodontes, o incluso los perezosos gigantes, de donde conocemos al Megatherium, que fue el género que alcanzó los tamaños más enormes de estos grupos. Entonces vemos que se está conformando una fauna muy particular y muy característica de Sudamérica, exclusiva de Sudamérica hasta este momento. Tenemos también que este grupo de placentarios herbívoros generó una gran diversidad de ungulados, en los cuales tenemos varios órdenes de mamíferos que actualmente están extintos. Eso significa que no tenemos representantes actuales de ellos, aunque algunos, como por ejemplo algunos representantes de los litopternos, como la macrauquenia, y algunos representantes de los notungulados, como los toxodontes, alcanzaron a llegar muy cerca de la última extinción en el Pleistoceno tardío. Sin embargo, la otra gran diversidad, que fueron realmente abundantes y diversos estos mamíferos ungulados nativos sudamericanos, fueron linajes que se fueron extinguiendo en el camino, podríamos decir. Y si bien Sudamérica estaba aislada de otros continentes, eso no impidió que durante el Eoceno, hace alrededor de 34 millones de años, ingresaran a Sudamérica desde África dos grandes linajes, el linaje de los roedores cabiomorfos y el de los primates platirrinos, es decir, roedores como
el degú, como el capibara, son un tipo de roedores cabiomorfos, y los primates platirrinos habrían sido estos los ancestros de todos los primates de cola larga que nosotros tenemos hoy en día, por ejemplo, en la Amazonía, y también de todas las formas fósiles. Entonces tenemos que en ese entonces la distancia entre Sudamérica y África habría sido menor que la distancia que existe hoy en día, sin haber una conexión terrestre permanente. Sin embargo, esa cercanía habría permitido que quizás mediante algún sistema de islas o de balsas, se ha propuesto, pudieran haber migrado estos linajes. Y entonces nosotros vamos a tener una conformación de roedores cabiomorfos y de primates bastante diversa en Sudamérica a partir del Eoceno, que es donde se incorporan estos linajes. Y bueno, ¿por qué les estoy contando todo esto? Porque nosotros en nuestro país tenemos la fortuna de contar con evidencia de esta maravillosa fauna que habitó Sudamérica durante el Cenozoico, y particularmente en el Valle de Chile Central, particularmente en el Valle de Tinguiririca, se han realizado bastantes hallazgos muy relevantes para la ciencia y también para ir completando este rompecabezas, que nos entrega información sobre esta fauna. Entonces, en este valle del río Tinguiririca, hacia el interior de San Fernando y como yendo hacia las termas del Flaco, vamos a tener distintos valles donde hay algunas localidades fosilíferas de una unidad geológica que se llama Formación Abanico, que su edad rondea los 30 millones de años, y en la cual se han encontrado una gran diversidad de restos fósiles espectaculares. Vamos a ver a continuación algunos de ellos. Tenemos, por ejemplo, representantes de estos linajes de mamíferos, podríamos decir endémicos sudamericanos, que estaban presentes ya desde los tiempos de los dinosaurios, que son los groevéridos, que pertenecían a este grupo que les comentaba de los gonguanaterios, donde también pertenece el Magallanodon de Magallanes, que fue bautizado Clonia charrieri también en honor al geólogo Charrier, que colaboró activamente también en todas las campañas de colecta y de estudio de estos especímenes. Tenemos también representantes de mamíferos metaterios, como Polydolops, un tipo marsupial que habitaba en esta zona, de pequeño tamaño. Y tenemos también restos ya de cenartros de un tamaño ya más significativo, como el Pseudogliptodon chilensis, que es un tipo de perezoso, ya un perezoso del orden Pilosa, que está extinto, pero que actualmente nosotros podemos encontrar perezosos en otros lugares. Es interesante porque este sería uno de los perezosos más antiguos de Sudamérica. Entonces es también muy interesante por la información que nos entrega. Así habría lucido Pseudogliptodon chilensis en vida, en una excelente reconstrucción. Y continuamos también con otros cenartros. Tenemos también representantes de los armadillos extintos, Meteutatus tinguiririquensis y Parutaetus chilensis, que habrían sido dos tipos de armadillos también de estas edades tinguiririquenses. Aquí tenemos también unas reconstrucciones de estos armadillos. Se ven bastante similares a los armadillos actuales. En roedores tampoco se queda atrás la fauna de Tinguiririca. Más recientemente se publicó el Andemister masi, un mamífero cabiomorfo de estos que llegaron desde África, que hoy en día los cabiomorfos son muy diversos en Chile y en Sudamérica en general. Y vemos acá entonces también una reconstrucción similar como a una pacarana o algo por el estilo. Y bueno, otro linaje que también fue muy abundante durante el Cenozoico y que está presente en la fauna de Tinguiririca es el Santiagorrotia chilensis, que es una forma basal de una familia de notungulados que eran de un tamaño mediano, podríamos decir, como del tamaño de un perrito mediano,
similares de hábitos similares como un conejo, podríamos pensar, pero para nada emparentado con ellos. O sea, recordemos que estos son órdenes que están extintos y que no tienen representantes actuales y que sus relaciones de parentesco también todavía son bien controversiales. Tenemos entonces este cráneo maravilloso de Santiago Rotia chilensis, que fue bautizado en honor a Santiago Rot, un gran paleontólogo que trabajó previamente en este grupo. Tenemos también a Pseudohyrax, que es otro tipo de notungulado, también de otra familia, que nos muestra un poquito también que en esta localidad nosotros tenemos una gran diversidad de formas de mamíferos medianos, también, medianos y pequeñitos. Acá una representación en vida de Santiago Rotia chilensis y una reconstrucción de Pseudohyrax. Vemos que son mamíferos más o menos chiquitos, herbívoros, todos ellos herbívoros. ¿Qué otro aspecto tiene de interesante esta localidad? Es que el ensamble que se observa aquí, el conjunto de mamíferos, es un conjunto que no se conocía. De hecho, muchos de ellos, en su gran mayoría de hecho, son especies que fueron fundadas a partir del material que se encontró en el Valle del Tinguiririca. Y este conjunto de mamíferos permitió definir un piso o una edad mamífero santacrucense, porque en todo este Cenozoico nosotros vemos que existe como una sucesión de faunas. Entonces, dependiendo del conjunto faunístico, es posible establecer ciertas correlaciones de tiempo. En ese sentido, la fauna tinguiririquense nos representa un periodo de tiempo en el principio del Oligoceno, y que fue posible establecerla gracias al estudio de los fósiles de Tinguiririca. Si continuamos con la fauna de la zona, también tenemos el hallazgo impresionante de un primate, del Chilezeus carrascoensis, que fue encontrado en el valle del río Cachapual. Este fósil tendría alrededor de 20 millones de años y en su momento fue muy relevante debido a que por ese entonces constituyó el primate más antiguo que se conocía hasta el momento en Sudamérica. Hoy en día tenemos nuevos hallazgos y sabemos que la llegada de los primates fue junto con lo de los roedores cabiomorfos durante el Eoceno, pero durante mucho tiempo y hasta por lo menos el hallazgo del Chilezeus, se creía que Chilezeus era el resto más antiguo conocido. Acá una reconstrucción de cómo habría lucido Chilezeus, bastante similar a un mono capuchino, si queremos tener un símil. Posterior a este periodo de aislamiento que les comentaba en el que estaba Sudamérica, comienzan hace alrededor de 9 millones de años a generarse una conexión mediante islas con Norteamérica. Estas conexiones permiten que ocurra migración tanto desde Norteamérica hacia Sudamérica como desde Sudamérica hacia Norteamérica. Y todo esto asociado, a una serie de complejos procesos geológicos que están ocurriendo en este momento. Y hacia los 3 millones de años, entonces vamos a tener que esta conexión ya se va volviendo más permanente, constituyéndose el Istmo de Panamá. Y una vez entonces que se constituye esta conexión terrestre permanente entre Sudamérica y Norteamérica, ocurre un fenómeno denominado el Gran Intercambio Biótico Americano. Lo que ocurre es que las faunas que estaban evolucionando y estuvieron todo este tiempo aisladas en Sudamérica, que como les mostraba son bien características y propias de este lugar, comienzan a migrar hacia Norteamérica y a su vez las formas que estaban evolucionando por su parte en el hemisferio norte tienen la posibilidad de migrar hacia el hemisferio sur. Y ahí vemos algunas formas, esto es bien esquemático, representantes de los mastodontes, de los camélidos, cérvidos, artiodáctilos en general, carnívoros, que hasta el momento nosotros no teníamos carnívoros.
y distintas formas también acá, otras formas de artiodáctilos que ingresan entonces a Sudamérica y con ello también modifican enormemente la composición de la fauna que habíamos visto hasta este momento. En general, cuando se producen estos tipos de intercambio o conexiones entre distintos ambientes y ocurre la llegada de nuevos representantes, de nuevos linajes, ocurre lo que se llama un recambio faunístico, porque algunos grupos que ya estaban presentes pueden, por ejemplo, empezar a competir con otros grupos que van llegando, y en general los que van llegando no tienen, por ejemplo, depredadores en el lugar al que llegan. Entonces se ve que va habiendo una especie de reemplazo o recambio entre las formas que llegan y las formas que estaban. Obviamente no ocurre con todos los grupos y va a depender también de cada linaje por separado, pero entonces vamos a ver que, por ejemplo, toda esta gran diversidad de metaterios, de marsupiales que teníamos durante el Cenozoico antes de esta conexión terrestre con Norteamérica, va a decaer enormemente. O sea, por la llegada también de los carnívoros, probablemente por un fenómeno de competencia, vamos a tener una disminución enorme y, por ejemplo, hoy en día, tanto así que nosotros hoy en día en Chile tenemos 4 especies de marsupiales, y son marsupiales que no tienen hábitos de depredadores propiamente tal, o sea, son animales como la yaca, el monito del monte, que son animales pequeñitos y no carnívoros. Y bueno, toda esta historia nos lleva un poco más cerca del presente hacia la antigua laguna de Tahuatahua, hace 12.600 años antes del presente, donde ya tenemos un paisaje más parecido al que observamos hoy en día. Bueno, no tan parecido si nos fijamos ahí con los mastodontes y otros organismos de la megafauna que hoy en día no tenemos. Pero ahora podemos ver entonces también cuáles de estos organismos llegaron en este arribo del gran intercambio biótico americano y cuáles otros eran organismos que se estaban desarrollando y que ya estaban presentes en Sudamérica desde tiempos más remotos. Y bueno, los principales restos que se conocen o que han llamado la atención históricamente de la antigua laguna de Tahuatahua es la megafauna. O sea, los restos de megafauna, tanto los que afloraron con el desecamiento de la laguna, así como los distintos restos que han ido apareciendo a lo largo de la historia de San Vicente. Tenemos restos de estos grandes gigantes que habitaron la zona, y uno de ellos es el de los gonfoterios o los mastodontes, que tenemos entonces que pertenecen al orden de los elefantes y al orden de los mamuts, pero que serían de este grupo que pudo ingresar a Sudamérica durante este intercambio biótico que ocurre hace 3 millones de años. Y luego de que ingresan, entonces comienzan a diversificar y a poblar los distintos sitios de Sudamérica. Dentro de la megafauna también tenemos representantes de los artiodáctilos, de los ciervos en particular. Tenemos acá un representante, el Antifer ultra, que también sería entonces de estos linajes que provienen desde Norteamérica. En Tahuatahua tenemos varios restos asociados a cornamentas, que son una característica muy, muy representativa de los ciervos y en este caso que permite asociarlo a este género. Como parte de la megafauna también hay restos de Hipidion, de caballo. Estos caballos también habrían ingresado durante este gran intercambio. Y tenemos entonces restos de las extremidades. Y bueno, uno de los hallazgos también interesantes del sitio de Tahuatahua es que hay algunos elementos de la patita del caballo que tienen marcas de corte, lo que ha sido asociado entonces al consumo por parte de los seres humanos que habitaban la laguna también en ese
en ese tiempo. Sin embargo, no todo es fauna gigantesca. Los estudios más recientes han permitido revelar una gran diversidad de fauna de pequeño tamaño. Este es un trabajo muy interesante que se hace porque revela cosas que tal vez son poco evidentes, en el sentido de que hay que revisar mucho material para de repente encontrar una vertebrita o una mandibulita que permita hacer una identificación y aportar, por ejemplo, con una nueva especie para el ensamble de la laguna. Entonces, uno de los aspectos que, por ejemplo, se ha abordado en el último tiempo es el estudio de otros grupos que no sean mamíferos, por ejemplo, como el caso de los peces. Entonces, en un trabajo publicado por el equipo de Rafael Labarca, el Núcleo de Investigaciones Tagua, tenemos que se reconoció, por ejemplo, la presencia de estos pejerreyes fósiles en el sitio de la laguna. También se pudo identificar una gran abundancia de anfibios, entre los que destacan restos de Calyptocephalela y de Rhinella. Acá tenemos representantes, rana chilena y el sapo espinoso, que serían los tipos de anfibios que estaban presentes en la laguna de Tagua. Tenemos también restos de culebra. Los restos de culebra son súper difíciles de encontrar porque son muy chiquititos. O sea, imaginémonos, las vértebras son muy pequeñas, entonces encontrarlas en los depósitos en realidad es un gran desafío. Sin embargo, se pudo identificar y en base a su anatomía se pudo relacionar con el género Philodrias, que es al cual pertenece, por ejemplo, la culebra de cola larga. Entonces tendríamos también culebras en el ensamble de la laguna de Tagua. Bueno, una gran, inmensa y enorme diversidad de aves fósiles. Lo que es bastante, tiene bastante sentido pensando que esto era un gran lago de una gran envergadura que albergaba a mucha fauna. Esto es como un humedal. Pensemos los humedales actualmente que albergan una gran diversidad de fauna y particularmente de aves fósiles, o sea, de aves en general. Entonces, este gran lago también habría sido el hogar de una gran cantidad y diversidad de aves, como aves rapaces, una gran cantidad de aves acuáticas y también otras aves como similares a palomas o similares a tórtolas. Entonces vemos que las más abundantes son las aves acuáticas, sin dudas, como las taguas o los zambullidores, como los... ahí se me fue el nombre, el Podiceps, pero se me fue el nombre común. Y uno de los hallazgos más recientes que se publicó respecto a este conjunto de aves fósiles fue el hallazgo de una tagua extinta que fue dedicada a Montané, por lo cual se le puso Fulica montanei. Montané fue arqueólogo que lideró las campañas de los primeros estudios del sitio Tagua 1 y se encuentra entonces entre la gran cantidad de restos óseos de fauna menor, un resto que indica, tiene varios rasgos que permite asignarlo a una nueva especie de tagua, que habría sido de un tamaño significativamente mayor a las taguas que actualmente nosotros podemos encontrar en la laguna. Esto es un hallazgo muy interesante y que fue posible gracias a un trabajo muy detallado que se realizó con las colecciones que estaban depositadas en el Museo Nacional de Historia Natural y que las llevó a cabo Jonathan Alarcón. Respecto a los mamíferos de menor tamaño, tenemos también una gran abundancia de roedores. Tenemos presentes roedores tanto de roedores cabiomorfos y de roedores sigmodontinos. Tenemos roedores, por ejemplo, como el degú o el cururo o el coipo, y también otras formas como los ratones lanudos o los tunducos
o los ratones chinchilla. Y por otra parte tenemos un hallazgo único de una yaca, un marsupial, que también habría estado presente en este ensamble de la antigua laguna de Tahuatahua. Si bien algunos de los elementos propios de la antigua laguna de Tahuatahua, como lo es la megafauna, ya no está presente en los ecosistemas actuales, nosotros sí podemos ver que parte del ensamble logró sobrevivir a esta última gran extinción que ocurre a finales del Pleistoceno. Y entonces es posible reconocer algunos de estos elementos con representantes actuales, tanto en la zona como en algunos casos en algunos otros lugares aledaños a la zona de San Vicente y de la región de O'Higgins. Esto es muy interesante porque nos muestra, en el fondo, el proceso que experimentó, o el resultado del proceso más bien, que experimentó este conjunto de fauna que debe haber sido muy diverso, más diverso de lo que sabemos hasta ahora. Y en ese sentido es muy interesante que se continúen realizando trabajos, que se retomen las excavaciones, que se hagan nuevas colectas de materiales, porque sin duda lo que nosotros sabemos de la laguna, de su fauna, es todavía una parte de lo que podemos llegar a saber de la laguna. Entonces, en ese sentido también es muy interesante que estas problemáticas se están abordando a partir de la generación de equipos multidisciplinarios. O sea, hoy en día los nuevos estudios que se están haciendo en la laguna de Tahuatahua incluyen arqueólogos, geólogos, geólogas, paleontólogos, paleontólogas y nuevas técnicas que van a ir permitiendo descubrir muchas novedades. Entonces esta historia continuará, podríamos decir, porque tenemos todavía mucho que decir o descubrir acerca de esta fauna y este ensamble en general. Bueno, las plantas también, muchos otros temas que se pueden abordar y que se han estudiado también y que se pueden ir complementando para entender de mejor manera este ensamble. Si miramos en conclusión toda esta historia que yo les mostraba, acá les quise poner este mapa sobre la procedencia de los distintos grupos y marqué con una flechita aquellos que están presentes en la laguna de Tahuatahua. Y si vemos, gran parte de ellos tienen una procedencia desde el hemisferio norte. Ya, esto es muy interesante porque si nosotros también miramos hoy en día la composición de los ecosistemas y de la fauna de mamíferos que está presente hoy en día en nuestro país, también vemos que en su gran mayoría son linajes o grupos que proceden desde Norteamérica. Y eso es interesante, es súper interesante desde el punto de vista biogeográfico. Y también es interesante por esos linajes que todavía sí están presentes, como por ejemplo los armadillos o los roedores cabiomorfos, que bueno, sí, acá abajo aparecen los cabiomorfos en rojo porque aparecen como procedentes de África, pero claro, proceden de África muy remotamente. O sea, los linajes que tenemos nosotros hoy en día en la laguna de Tahuatahua se diversificaron, sí, en Sudamérica. Así es que esos sí serían propiamente nativos sudamericanos. Y finalmente me gustaría darle las gracias por esta posibilidad de reunirnos en torno a la antigua laguna de Tahuatahua. Me gusta ver la laguna como un sitio de encuentro, así como en esta paleorreconstrucción de Mauricio Álvarez, en que se sitúa la laguna como un lugar de reunión. Yo veo que hoy en día la laguna de Tahuatahua continúa siendo un lugar que nos reúne, como en estas paleojornadas, a conversar sobre biodiversidad, sobre evolución, sobre historia, sobre geología, sobre tantos temas que nos interesan y que nos convocan a compartir.
Entonces, en ese sentido, creo que San Vicente de Tahuatahua, la antigua laguna de Tahuatahua, el Museo Escolar Laguna de Tahuatahua, son lugares de encuentro. Y espero que siga así, que podamos seguir encontrándonos en estas instancias para poder seguir compartiendo esta historia que cada vez se va develando un poco más, que todavía seguramente nos queda mucho por entender y por contar. Así es que por eso muchas gracias, y les doy las gracias también por darme la posibilidad de estar aquí y compartir un poco de estos temas que son tan interesantes. Muy bien, muchas gracias, Karina, muchas gracias a ti. Maravillosa presentación, clarísima desde nuestro punto de vista, y como verás también después tú en los comentarios que han ido sucediéndose mientras tú relatabas, también ese comentario de que muy clara tu presentación, muy precisa, muy didáctica como siempre. No es la primera vez que compartes con nosotros tus conocimientos y siempre de manera muy clara. Así que eso se agradece, porque en este momento esta charla la están presenciando jóvenes, niños, adultos, familias. Entonces se logra entender de una manera simple esta tremenda evolución interesantísima que tiene nuestra región. Ya no solamente Tahuatahua, señalaste el Valle Tinguiririca y otros sectores cordilleranos, y esta presencia de unos vertebrados impresionantes que tenemos y muy poco conocida. Así que te agradecemos también por eso, por sacar a la luz esta fauna realmente impresionante, Ignacio, ¿cierto? Así es. Muchas gracias, Karina. Muy didáctica también la forma de entregar toda esta información, que tiene una cantidad de nombres un poco extraños, pero que esperamos sean cada vez más reconocidos por todos nosotros, especialmente por los más chicos, para que haya una mayor cercanía con toda esta historia paleontológica que tienen los territorios. Y por supuesto que también ha despertado interés en los quienes están escuchando ahora tu presentación, Karina. Nos pregunta José Miguel Jiménez, ¿ese recambio de especies se debió a la falta de alimentos en otras latitudes o fue solo emigración? Bueno, en general, cuando se dan conexiones terrestres entre distintos lugares, suele haber intercambio porque los animales se desplazan. No necesariamente es porque exista una presión desde los lugares donde habitaban previamente. O sea, existe una tendencia general a la migración. Entonces, hasta ahora es probable que en algunos casos pudiera haber como alguna presión que los llevara a migrar, pero en general podríamos decir que fue un proceso migratorio simplemente porque fue posible hacerlo. Sí. Gracias, Karina. Y también preguntan, ¿cuál fue la alimentación de estos mamíferos, si quedan plantas o árboles de esa era? Bueno, hay bastantes restos de polen en la laguna, se han realizado estudios polínicos. Yo no soy especialista en esos temas, pero sí hay un equipo que se dedica justamente a estudiar qué es lo que comían los animales de la megafauna. Por ejemplo, en el caso de los mastodontes, los gonfoterios, se ha visto que en general tienen una dieta bastante generalista. O sea, podían alimentarse de pastos, de hojas, frutos o corteza. Y ahí sé que los colegas del NIT están realizando trabajos para establecer qué estaban comiendo en particular los mastodontes de Tahuatahua. Así es que ahí va a estar bien interesante y les vamos a poder contar más detalles de lo que se estaban alimentando. Pero sí, existen, o sea, las plantas que existen hoy en día en la zona han cambiado respecto a la que había durante el Pleistoceno tardío. O sea, hubo un proceso de aridización. Entonces es probable que la flora que había en esa época fuera más parecida a la que nosotros vemos hoy en día más hacia el sur, por ejemplo, con presencia de notofagus, que son los robles y las plantas de ese tipo, como las lengas,
pero para saber exactamente qué estaban comiendo, ahí los colegas más adelante les podrán contar con precisión, esperamos que puedan tener notas. Justamente Karina, Jorge, entiendo que es Jorge Campo, hablaba de que hay sitios de edades similares a la de estos mamíferos que contienen impronta de hojas fósiles, refiriéndose a los mamíferos de Tinguiririca. Así que ahí también hay otra forma de quizás cómo ver qué plantas podrían ser en las que se alimentaban estos mamíferos. Claro, de hecho la misma formación abanico, que es donde están los mamíferos fósiles, tiene rastros de plantas fósiles, entonces no en los mismos niveles, no exactamente en los mismos niveles, pero sí podemos saber más o menos cuáles eran el tipo de plantas que estaban presentes en la época. Ahora para esos estudios se hacen los análisis de isótopos, que se toma una muestra en los dientes y se analiza y se puede saber a grandes rasgos como los grupos de plantas en los que estaban siendo utilizados por los animales. Espectacular. Mira, en general, Karina, muchos saludos de la comunidad de San Vicente y de otros lugares de nuestro país, desde Talca. Silvia Pinto, genial, siempre muy buena información y mejor por Karina. Saludos también de Victoria Jara. Aquí Alejandro Cabrera pregunta, ¿hay antecedentes de si el estero zamorano también tenga influencia a nivel de lo que fue la laguna Tahuatahua, la llegada de la megafauna o alguna relación con otras especies, o si la megafauna o la fauna ocupaban los esteros? La verdad desconozco la información en particular respecto al estero zamorano, pero sí es probable que los distintos grupos, en particular, por ejemplo, las aves, sí hayan estado haciendo uso de los distintos esteros o cursos de agua que están presentes en la zona. De hecho, hoy en día están presentes ese tipo de aves en los distintos humedales de las cercanías de San Vicente. Entonces, sí es probable que hayan estado haciendo uso en ese lugar. Oye, Karina, bueno, estamos muy contentos por los resultados, ya que tiene los alcances que tiene tu presentación, presentación que hará prontamente durante el transcurso del día, será cargada en el canal de YouTube del Museo Escolar Laguna Tahuatahua, para que la pueda ver también cualquiera desde cualquier lugar del mundo. Maravilloso saber de esta riqueza que tiene la región, no solamente Tahuatahua, sino que de mar a cordillera. Esperar que en el futuro se pueda divulgar con más fuerza toda esa diversidad de cenartros, roedores, marsupiales y cuántas cosas que mencionaste y que bueno, queda registrada en esta charla para que después la podamos seguir profundizando desde nuestras casas. ¿Cuáles crees tú que serían los grandes desafíos para ustedes los paleontólogos en esta materia? ¿Nos quedamos con los resultados que se tienen o se espera que en el futuro se puedan seguir obteniendo mejores información más precisa sobre estos animales del pasado? Yo creo que uno de los principales desafíos que tenemos nosotros como científicos es nunca dejar de hacernos preguntas. O sea, el día que asumamos que lo sabemos todo, se nos acaba la pega. Entonces, en ese sentido, yo creo que es súper importante que nosotros sigamos haciéndonos preguntas, aprovechemos las nuevas herramientas que existen, porque estas materiales o los yacimientos nos van dando distintas respuestas en la medida que nosotros les vamos haciendo distintas preguntas. Entonces, si nosotros tenemos nuevas herramientas, podemos hacer incluso las mismas preguntas que habíamos hecho antes, pero con otro enfoque y ver entonces también qué nos va dando como resultado y poder ir contrastando. Entonces, desde mi punto de vista, siempre va a ser muy productivo y muy provechoso continuar las investigaciones, en ese sentido que se estén retomando las excavaciones, que se siga colectando material, es importante. Y el desafío también es tener la cantidad o la capacidad técnica de procesar toda esa información. Porque, por ejemplo, como dato, de esta publicación del año 2020, que liderada por Rafael Labarca, en el que colaboramos varias personas del NIT y en la que tuve la suerte de trabajar, todos esos resultados son a partir del estudio de las colecciones que estaban en el Museo de Historia Natural. Pero para poder llegar a
detectar toda la fauna menor en particular, nosotros tuvimos que partir desde el procesamiento de bolsas de material que fueron colectadas durante los años 90 por el equipo de Casa Miquela, que junto con las excavaciones de la megafauna hicieron colecta de material que quedó depositado en el museo y que nosotros entonces pudimos entonces revisar y hacer todo un proceso que es bastante trabajoso, porque nosotros tenemos estas bolsas de sedimento que se obtienen después de, por ejemplo, pasar por los tamices, y ahí hay que empezar a separar lo que es huesito de lo que es roca, de lo que es caracoles. Ahora no incluí, pero también tenemos, por ejemplo, el registro de caracoles de agua dulce. Y todo ese proceso toma tiempo, y es uno de los desafíos que tenemos nosotros, es contar también con la cantidad de manos y ojos que se necesita para procesar toda esta información, porque cada campaña y todo el material que se colecta requiere un proceso de no solo de estudio, sino que también de curatoría, que es todo el manejo también posterior de la colección, de los materiales que queden debidamente preparados, clasificados, ordenados. Entonces ese también es uno de los desafíos que se nos viene, como formar personas que estén interesadas en seguir trabajando en estos temas para poder continuar. Karina, mira, hay una pregunta que se repite, la hace Mauro Cuiza. Él pregunta: ¿qué factores influyeron en la extinción en masa de finales del Pleistoceno en el lago Tahuatahua y por qué afectó más al continente sudamericano? Si puede hablarnos más de ese tema. Y mira, y en paralelo, un poquito antes, los alumnos, los niños del Colegio Los Héroes, también preguntan la razón central de la desaparición de la fauna mencionada. Ya. Respecto a la fauna y la megafauna en particular, que fue la que se vio más afectada durante la extinción del Pleistoceno tardío, existe una serie de hipótesis sobre causas bastante diversas, desde enfermedades, meteoritos, cacería humana, competencia. Y lo que más se apoya hoy en día es que haya sido una causa sinérgica entre estas otras variables. O sea, es probable que estos grupos ya hayan venido afectados previamente por el cambio climático, por estas posibles enfermedades, y que al irse sumando todas estas causas hayan generado este proceso de extinción. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que en África, hoy en día nosotros todavía tenemos elementos de megafauna. Por ejemplo, hay elefantes que no se vieron tan afectados por esa extinción. Sí, probablemente todos los grupos se vieron afectados por la extinción, pero a ellos no se extinguieron. Y eso ha sido asociado, por ejemplo, con que en África todos estos factores no coincidieron con la llegada del ser humano, porque el ser humano se originó en África. Entonces la evolución habría ocurrido ahí de los elefantes con los humanos. Pero en Sudamérica convergieron todos los eventos. O sea, al mismo tiempo que teníamos el cambio climático, estábamos teniendo la llegada del ser humano, y el ser humano asociado también como a toda este desarrollo tecnológico, el uso de herramientas que podrían haber utilizado para la cacería y para el consumo de la megafauna. Entonces es muy probable que en Sudamérica se haya dado esta convergencia de situaciones que desfavoreció a la megafauna y terminó con ella. O sea, de hecho, nosotros lo que podemos ver es que la megafauna que no se extinguió en el Pleistoceno tardío, que vendrían a ser, por ejemplo, nuestros huemules, nuestros pudúes, que, bueno, el pudú está ahí un poco en el límite entre, no sé si lo podemos incluir, es más chiquitito, pero si nos fijamos en la fauna nativa de Chile, que es de mayor tamaño, está hoy en día también muy amenazada. Entonces vemos que si bien los que no se extinguieron hoy en día están muy amenazados. Entonces sí, y en este caso, con respecto a la fauna actual, sí vemos que hay una influencia directa por parte de la acción humana. A diferencia de lo que pasa con la fauna del Pleistoceno tardío, que todavía no podemos echarle 100% la culpa a la acción humana. Hoy en día sí podemos echarle la culpa a la acción humana. Entonces ahí está en nuestro
nuestro deber tomar acciones para frenar eso que está ocurriendo hoy en día. Muy bien, Karina, muchas gracias. Mira, Karina, también José Miguel Jiménez quedó con la duda de que si hubieron vestigios de primates en la zona de Tahuatahua. En Tahuatahua los únicos primates que encontramos son los seres humanos hasta ahora. El registro de primates fósiles en Chile es muy escaso. O sea, tenemos el Chilecebus carrascoensis que les mostré y hay algún otro resto en Patagonia. Por ahora son los restos que conocemos. Esperamos, obviamente, que esto pueda cambiar con el tiempo, pero yo me imagino que por temas climáticos ya a esa altura ya no tendríamos primates en Chile. Entonces es poco probable que encontremos. Ahora podría sorprendernos la naturaleza y mandarnos algún primate, pero los primates que existen hoy en día están asociados a climas más cálidos y no teníamos un clima tan cálido en el Pleistoceno como para haber tenido monos en ese momento. Mira, y el Chilecebus carrascoensis también se encontró aquí en la región, cerca de la zona, en la comuna Machalí, si es que no me equivoco, y los restos de este animal que se encontraron fue ¿qué parte del cráneo? Sí, encontraron el cráneo prácticamente completo, un poquito deformado y es chiquitito, es como de este porte, como del tamaño de un mono capuchino actual. Y bueno, eso no sabemos cómo, si siempre los monos estuvieron limitados a habitar en ambientes tan tropicales como hoy en día, pero sí o sí eso más los otros animales que habitaban en esa época nos indican que era un ambiente completamente distinto a lo que tenemos actualmente. Espectacular, qué interesante, ¿cierto? Qué interesante información que nos entregan y que la gente que está oyendo está en realidad muy agradecida y maravillada por esta presentación y esta información. En cuanto a la megafauna, Karina, bueno, ya nos hablaste de los gonfoterios, caballos americanos, el antífer, ¿qué podrías en el futuro esperando nuevas excavaciones que podamos realizar en conjunto con ustedes? Sorpresa, ¿qué otro representante de la megafauna podríamos encontrar? Bueno, sería muy interesante encontrar restos de perezosos gigantes. Nosotros tenemos un buen registro de perezosos gigantes en Chile, en distintas localidades, partiendo por el Milodón en Puerto Natales, y hasta acá en la región metropolitana tenemos un perezoso gigante que se encontró en lo que ahora es Huechuraba. Y en el norte también tenemos varias especies de megaterios que habrían estado presentes durante el Pleistoceno. Entonces sería muy interesante encontrar restos de megaterio en San Vicente de Tahuatahua. Estos animales en general se encuentran porque en su piel tenían unos osículos dérmicos. Entonces, en otros sitios similares a San Vicente se han encontrado osículos dérmicos como estas osteodermos de megaterio. O sea, no necesariamente de megaterio, porque de perezoso, digamos, porque hay varios grupos de perezosos que tienen este tipo de característica en la piel. Entonces sí, podría aparecer un perezoso gigante en Tahuatahua. Esperemos. Esperemos. Mira, Alejandro Cabrera pregunta: ¿cuál es la importancia a nivel continental de la laguna de Tahuatahua en la evolución de los asentamientos humanos del sector y la relación que podría haber en los animales que habían y los humanos? Bueno, lo que se ha visto, y eso se estudia más desde la arqueología, porque la arqueología es la que se encarga de ver las relaciones que tenía el ser humano con el entorno, y dentro de ese entorno también la fauna. Nosotros vemos que la laguna de Tahuatahua como sitio paleoarqueológico es uno de los sitios que demuestra el poblamiento temprano y la coexistencia entre los seres humanos y estos vestigios de fauna extinta. Y recientemente el arqueólogo Álvaro Lizama hizo su tesis
sobre este tema, particularmente la relación que había entre los antiguos pobladores y la fauna. Y ahí pudo encontrar evidencias de interacción entre estos organismos. Por ejemplo, algunas marcas de fuego en los huesos o marcas de corte que podrían estar indicando consumo. Pero eso sin duda es algo que podría profundizar mucho más alguien desde la arqueología como Rafael o el mismo Álvaro, que podrían profundizar ahí en esos aspectos. Maravilloso, Karina. Mira, felicitaciones de parte de la Corporación Cerro Pangalillo, Santuario de la Naturaleza, San Fernando. Buena exposición, gran aporte a nuestra zona. Chaltumay, al equipo del Museo Escolar Laguna Tahuatahua. Ivette Araya, excelente charla, mis cariños y felicitaciones a Karina y a los organizadores de estas actividades educativas y entretenidas. Muchas gracias por parte del profesor Sergio Torres desde Curicó, José Miguel, que hizo bastantes preguntas, también muy agradecido por las respuestas de Karina. Saludos a todos, muchachos. En general la gente está muy contenta y nosotros también por los resultados de esta primera jornada, de estas paleojornadas de Tahuatahua, que van tomando fuerza. Mañana tenemos tremendas actividades que ya les vamos a señalar, pero antes comenzar a despedirnos de ti, agradecer tu tremenda presentación en nombre del Museo Escolar Laguna Tahuatahua, de Fundación Añañuca, de la comunidad de San Vicente y de todos quienes oyen. Muchas gracias y felicitaciones, Karina, por tu muy clara exposición. Muchas gracias a ustedes por la invitación, también a todos los que estuvieron participando con su atención, con sus preguntas. Así es que muy agradecida de haber estado aquí y espero poder verlos en las futuras actividades que vienen en estas paleojornadas. Por supuesto, Karina, y extender también el saludo y agradecimiento a todo el equipo del Museo Nacional de Historia Natural por siempre haber estado acompañando y colaborando y hasta el día de hoy, por cierto, podemos ver aquí en el terreno virtual cómo se hace este trabajo colaborativo, en este caso a través de la educación, a través de estas actividades educativas de divulgación de la ciencia, específicamente de Tahuatahua y la región de O'Higgins. Mira, queda una pregunta, tenemos todavía unos minutos, con respecto a los felinos de gran tamaño. ¿Crees que pudieron habitar esta zona? Ya que en Magallanes se encontraron restos de colmillos de sable y panteras onca. Esta pregunta la hace Mauro Cuiza, que me dice muy interesante presentación y gracias. Sí, efectivamente tenemos restos de dientes de tigres dientes de sable en Magallanes y en otras localidades pleistocénicas en Sudamérica en general. La verdad, no he estudiado en detalle cuáles son como las condiciones que requiere ese linaje para poder habitar, así es que no sabría responder si es que sería factible que estuviera uno presente en San Vicente de Tahuatahua, pero sin duda que sería un gran hallazgo tanto en la localidad como en algún otro sitio de nuestro país, así es que claro, ojalá. Con tanto herbívoro, con tanto bonfoterio, ¿cómo no va a haber ahí un depredador, un felino dando vueltas? Sí, Karina, y más allá de la especie en este caso, cómo esta presentación tuya y la historia de Tahuatahua comienza a despertar interés en las comunidades, en las personas, y que surgen las preguntas, y de esa manera entonces se empiezan a conocer en profundidad los territorios en los cuales estamos habitando hoy día, cuál es la naturaleza que tienen, que tuvieron, y este también ejercicio muy interesante que es de poder conectar la fauna actual con esa fauna fósil de Tahuatahua, o sea, cómo en algún momento compartieron, cómo en algún momento se separaron, y bueno, algunas siguen hasta el día de hoy y otras ya no están, entonces nos hace un recorrido por la naturaleza muy entretenido. Así que muchas gracias, Karina, nuevamente por tu presentación. Muchas gracias por sus palabras. Así vamos entonces ya cerrando la participación de Karina. Te agradecemos, Karina, a ti y al Museo Nacional de Historia Natural, en especial al área de educación, con quien hemos ido gestando toda esta participación del museo, una participación muy activa en los distintos días de estas varias jornadas estudiantiles, y justamente de eso les queríamos comentar que el día de mañana, jueves 10 de junio, las actividades comenzarán, Ignacio. Sí, mañana, jueves 10 de junio, comienza la segunda jornada con el tema Fósiles, Patrimonio Paleontológico y Educación.
a las 10:30, bueno, la bienvenida y la presentación del tercer y cuarto capítulo de la serie Club Prehistórico Misión Tahuatahua. Ya vimos los dos primeros, está muy entretenida, estamos con ansias de que lleguen los próximos dos capítulos mañana a las 10:30. Para allá, a las 11 de la mañana, iniciar una gran actividad de este día, es el conversatorio El rol de la educación para la salvaguarda del patrimonio paleontológico, con panelistas destacadísimos a nivel nacional, la doctora Karen Moreno, presidenta de la Asociación Chilena de Paleontología, directora y académica del Magíster en Paleontología de la Universidad Austral de Chile. ¿Quién más nos acompaña, Gustavo? Mañana también nos acompaña Alexander Otarola, profesional del área de educación del Museo Nacional de Historia Natural. También nos acompañará Cecilia Polo, ella es la coordinadora del grupo de la Mesa de Tráfico Ilícito de Bienes Patrimoniales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Nos acompañará también el doctor Elvin González Guarda, académico de la Universidad de O'Higgins y líder del Núcleo de Investigación Tahuatahua. La doctora Natalia Villavicencio también, paleoecóloga, investigadora del MIT y del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y también el profesor Eduardo Alvarado, profesional del área de educación y difusión del Consejo de Monumentos Nacionales. Así que tenemos un set de panelistas destacadísimos, connotados en el mundo de los fósiles y la educación, y estaríamos justamente sobre eso discutiendo y conversando sobre el rol de la educación para la salvaguarda del patrimonio. Para luego a las 16 horas, una actividad que no se pueden perder, invitarlo a que en familia nos juntemos a las 4 de la tarde para la presentación del juego Lleva tu manada a la laguna de Tahuatahua, organizado en conjunto con el área de educación del Museo Nacional de Historia Natural y Fundación Añañuca, una nueva propuesta lúdica para conocer la historia y naturaleza de Tahuatahua, de la mano de una de las instituciones más representativas para este tema, que es el Museo de Historia Natural de Santiago. Así que tenemos una gran jornada mañana para estudiar, para conocer y para jugar también con la paleontología, que es una manera muy práctica también de poder conocer toda esta materia que de una u otra manera nos identifica como comunidad y como sociedad. Así es, estamos muy contentos, ya vamos cerrando la transmisión junto a Karina, comenzamos a despedirnos en esta primera día de Paleojornadas Estudiantiles. Estamos muy felices por sus resultados y ya descansar para mañana continuar con este nutrido programa de actividades. Karina, muchas gracias, saludos a todos quienes nos acompañaron esta tarde, un gran abrazo, que estén muy bien. Chao. Chao, chao. Sería hasta mañana, que estén muy bien. Nos vemos mañana a las 10:30.